Hay un momento muy específico en el que algo cambia dentro de ti, y no tiene nada que ver con lo que ocurre afuera. No depende de las circunstancias, no depende de las personas, no depende de que todo esté en orden. Ese momento ocurre cuando, por primera vez, en lugar de reaccionar automáticamente, observas, y aunque parezca un gesto pequeño, casi insignificante, es uno de los cambios más profundos que puede experimentar la conciencia, porque rompe el patrón más antiguo que llevas dentro, el de responder sin ver, el de actuar sin presencia, el de vivir desde el impulso en lugar de la percepción. Ram Dass hablaba de esto como una transición silenciosa, casi invisible, pero completamente transformadora, el paso de la identificación a la observación, y ese paso no se anuncia con luces ni con claridad inmediata. Muchas veces ocurre en medio del caos, en medio de una emoción intensa, en medio de un pensamiento que antes te habría arrastrado por completo. Pero esta vez, algo diferente sucede. No reaccionas de inmediato. Hay una pausa, un espacio, una fracción de segundo donde puedes ver lo que está pasando sin ser completamente tomado por ello. Y en ese espacio, hay algo nuevo, algo que antes no estaba disponible para ti. Si alguna vez has sentido ese instante, aunque haya sido muy breve, puedes escribir en los comentarios «lo vi», no para validar nada, sino como una forma de reconocer ese momento interno que marca el inicio de un cambio real, porque a partir de ahí ya no es lo mismo. Puede que sigas reaccionando en muchas situaciones, puede que aún te pierdas en pensamientos, emociones, patrones, pero algo ya cambió. Ahora sabes que existe otra posibilidad. Ahora sabes que puedes observar, y ese simple saber abre una puerta que ya no se cierra completamente. Ram Dass insistía en que la observación consciente no es una técnica, es una forma de estar, es una calidad de presencia que emerge cuando dejas de identificarte completamente con lo que pasa dentro de ti. Y aquí es donde ocurre el cambio oculto. No es algo que los demás vean de inmediato, no es algo que puedas mostrar fácilmente, es interno, es silencioso, pero reorganiza toda tu experiencia desde dentro, porque cuando observas en lugar de reaccionar, dejas de alimentar automáticamente los patrones que han estado funcionando durante años, dejas de reforzar la misma narrativa, dejas de repetir el mismo ciclo sin cuestionarlo, y eso crea una interrupción en la forma en que tu mente y tus emociones operan, una interrupción que, con el tiempo, se convierte en una transformación, pero al inicio no se siente como algo extraordinario, se siente más bien como una ligera distancia, como si ya no estuvieras completamente fusionado con cada pensamiento, con cada emoción, con cada impulso, y esa distancia, aunque sutil, es profundamente liberadora, porque te permite ver lo que antes eras incapaz de ver, te permite notar cómo surge un pensamiento, cómo aparece una emoción, cómo se activa una reacción, y en lugar de ser arrastrado por todo eso, puedes quedarte ahí observando, sin necesidad de intervenir inmediatamente, y eso no significa que te vuelvas pasivo, no significa que dejes de actuar, significa que tu acción ya no viene del automatismo, viene de un lugar más consciente, más presente, más alineado con lo que realmente está ocurriendo, y ese cambio, aunque invisible para muchos, transforma completamente la calidad de tu vida, porque ya no estás reaccionando constantemente, desde el pasado, desde condicionamientos, desde patrones aprendidos, estás respondiendo desde el presente, desde lo que realmente es. Y eso crea una forma diferente de relacionarte con todo, con las personas, con las situaciones, contigo mismo. Pero aquí hay algo importante que Ram Dass señalaba. Observar no es reprimir. Observar no es evitar. Observar no es desconectarte de lo que sientes. Es todo lo contrario. Es permitir que lo que surge esté ahí sin necesidad de controlarlo inmediatamente, sin necesidad de cambiarlo, sin necesidad de huir de ello. Y eso puede ser incómodo al inicio, porque estás acostumbrado a reaccionar, a hacer algo con lo que sientes, a buscar una salida rápida. Pero en la observación no hay prisa, hay presencia, hay una disposición a estar con lo que es, incluso cuando no es agradable,
incluso cuando no es claro, incluso cuando no sabes qué hacer con ello. Y en esa permanencia, algo empieza a transformarse de forma natural, no porque estés forzando un cambio, sino porque estás dejando de interferir constantemente con el proceso, y cuando dejas de interferir, la mente comienza a calmarse por sí sola. Las emociones encuentran su propio equilibrio. Los patrones empiezan a perder fuerza, no de un día para otro, pero sí de forma progresiva, silenciosa, profunda. Y es ahí donde el cambio oculto se vuelve evidente para ti, no como una idea, sino como una experiencia. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual ante ciertas situaciones, que hay más espacio entre lo que ocurre y cómo respondes, que puedes elegir con mayor claridad, que puedes sentir sin perderte completamente. Y eso no es algo que alguien pueda darte desde afuera, es algo que surge de tu propia observación, de tu propia presencia, de tu propia disposición a ver lo que está ocurriendo dentro de ti sin filtros, sin juicio inmediato, sin necesidad de convertirlo en una historia. Y si en este punto sientes que algo dentro de ti reconoce esto, que hay una parte de ti que ya ha experimentado aunque sea un pequeño instante de observación real, quédate en este video, no por el contenido en sí, sino por ese espacio que se está abriendo dentro de ti, porque ese espacio es el inicio de algo mucho más profundo de lo que parece. Es el inicio de una forma diferente de vivir, donde ya no estás completamente gobernado por tus reacciones, donde hay una presencia que observa, que comprende, que no necesita intervenir constantemente para existir. Y es desde ahí donde todo comienza a cambiar, no de forma dramática, no de forma inmediata, sino de forma real, sostenida, silenciosa y profundamente transformadora. Y cuando ese espacio comienza a aparecer con más frecuencia, aunque al inicio sea por segundos, empiezas a darte cuenta de algo que cambia completamente la forma en que te percibes. No eres tus reacciones. Las reacciones ocurren en ti, pero no te definen por completo. Y esa comprensión, cuando deja de ser una idea y se convierte en experiencia directa, trae una sensación muy particular de libertad, porque ya no estás obligado a responder de la misma manera de siempre. Ya no estás atrapado en un guión automático. Ahora existe la posibilidad de elegir, y esa posibilidad no siempre se manifiesta como una gran decisión. Muchas veces aparece en detalles pequeños, en la forma en que respondes a una palabra, en cómo gestionas una emoción que antes te dominaba, en cómo decides permanecer en silencio en lugar de reaccionar impulsivamente. Y esos pequeños cambios, aunque no sean visibles para los demás, van reconfigurando profundamente tu forma de vivir. Ram Dass decía que el verdadero trabajo espiritual no es escapar de la experiencia, sino estar completamente presente en ella, sin quedar atrapado. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder cuando observas en lugar de reaccionar. Empiezas a estar en la experiencia sin perderte en ella. Empiezas a sentir sin ser arrastrado. Empiezas a pensar sin identificarte completamente con cada pensamiento. Y ese tipo de presencia crea una estabilidad interna que no depende de lo que esté ocurriendo afuera, porque no está basada en controlar las circunstancias, sino en la forma en que te relacionas con ellas. Y aquí es donde ocurre otro cambio silencioso que muchas personas no esperan. La disminución del conflicto interno, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando constantemente contra lo que sientes, ya no estás intentando eliminar cada emoción incómoda, ya no estás rechazando partes de ti mismo. En lugar de eso, hay una aceptación más amplia, una capacidad de incluir lo que antes rechazabas, y esa inclusión no es resignación, es comprensión, es reconocer que lo que aparece tiene un lugar, tiene una función, tiene un movimiento propio, y cuando lo permites sin resistencia inmediata, ese movimiento se transforma de forma natural, sin que tengas que forzarlo, sin que tengas que controlarlo. Y eso cambia completamente tu relación con el dolor, con la incomodidad, con la incertidumbre. Ya no son enemigos que debes evitar a toda costa. Son experiencias que pueden ser observadas, atravesadas, integradas y,
En ese proceso algo dentro de ti se fortalece, no como una rigidez, sino como una estabilidad, una base interna que no se rompe con cada cambio externo. Y desde esa base comienzas a notar que muchas de las cosas que antes te afectaban profundamente ahora tienen menos peso, no porque hayan desaparecido, sino porque tu relación con ellas cambió. Ya no las interpretas desde el mismo lugar, ya no las amplificas con las mismas historias, ya no las conviertes automáticamente en una amenaza, y eso crea una ligereza que antes no conocías, una forma de estar más fluida, menos tensa, menos reactiva, y esa fluidez se extiende a todas las áreas de tu vida, a la forma en que te comunicas, a la forma en que tomas decisiones, a la forma en que te relacionas con los demás, porque cuando no estás reaccionando constantemente desde el impulso, tus acciones comienzan a surgir desde un lugar más claro, más consciente, más alineado con lo que realmente quieres, no con lo que el miedo o el hábito te empujan a hacer. Y eso no significa que nunca más reacciones. Significa que cada vez te das cuenta más rápido, cada vez puedes regresar más fácil a la observación, cada vez permaneces más tiempo en ese espacio donde hay elección. Y ese proceso, aunque no sea lineal, se vuelve cada vez más natural, más integrado, más parte de ti, hasta que llega un punto en el que ya no necesitas recordarte constantemente que debes observar, simplemente ocurre, se convierte en tu forma habitual de estar, y en ese punto, el cambio oculto deja de ser algo que aparece ocasionalmente y se convierte en una base estable desde la cual vives, y es ahí donde muchas cosas comienzan a alinearse de forma diferente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú estás interactuando con él desde otro nivel de conciencia, un nivel donde no todo es interpretado como una amenaza, donde no todo requiere una reacción inmediata, donde hay espacio para ver, para sentir, para elegir. Y ese espacio es una de las cosas más valiosas que puedes desarrollar, porque es el lugar donde la libertad se vuelve real, no como una idea, sino como una experiencia concreta en tu vida diaria. Y si en este momento puedes notar ese espacio, aunque sea por unos segundos, aunque sea de forma muy sutil, permanece ahí un poco más. No intentes hacer nada con ello. No intentes entenderlo completamente. Solo quédate, porque ese instante de presencia es más transformador que cualquier reacción automática. Es el inicio de una forma diferente de vivir, donde ya no estás completamente dominado por tus impulsos, donde hay una conciencia que observa, que comprende, que no necesita intervenir constantemente para existir, y es desde ese lugar donde el cambio más profundo ocurre, no como un evento visible, sino como una transformación silenciosa que redefine, poco a poco, la forma en que experimentas cada momento de tu vida. Y cuando esa forma de vivir empieza a consolidarse, algo aún más profundo se revela sin necesidad de esfuerzo. Ya no necesitas vigilar cada pensamiento ni controlar cada emoción para mantenerte en presencia, porque la presencia deja de ser algo que haces y se convierte en algo desde donde vives. Y esa transición es casi imperceptible. No hay un punto exacto en el que puedas decir, ahora ocurrió. Simplemente, un día te das cuenta de que estás más tiempo consciente que inconsciente. Más tiempo observando que reaccionando, más tiempo en contacto con lo que es que perdido en lo que tu mente proyecta. Y ese cambio, aunque silencioso, altera completamente la estructura interna desde la cual experimentas la realidad, porque ahora incluso cuando surge una reacción, no te arrastra con la misma fuerza. Hay una parte de ti que permanece, que ve, que reconoce, y ese reconocimiento reduce la duración del impulso, reduce la intensidad de la identificación, reduce el tiempo que pasas perdido en una historia que antes parecía inevitable. Y eso crea una ligereza que no depende de que todo esté bien, sino de que ya no te quedas atrapado de la misma manera en lo que no está bien. Y esa es una diferencia fundamental, porque la mayoría de las personas busca cambiar las circunstancias para sentirse mejor. Pero aquí el cambio ocurre en la forma en que te relacionas con cualquier circunstancia, y eso hace que tu estabilidad interna sea mucho más sólida,
mucho más independiente, mucho más real. Y desde ese lugar empiezas a notar algo que antes parecía imposible. Puedes estar en medio de una situación difícil sin perder completamente tu centro. Puedes sentir emociones intensas sin que definan cada una de tus acciones. Puedes atravesar momentos de incertidumbre sin la necesidad urgente de resolver todo de inmediato. Y esa capacidad no viene de una técnica, no viene de una estrategia, viene de la práctica constante, silenciosa, casi invisible de observar, de estar, de no reaccionar automáticamente. Y en ese proceso, tu sistema interno se reconfigura de forma natural. Tu mente se vuelve menos caótica. Tus emociones encuentran más equilibrio. Tus decisiones se vuelven más claras. No porque pienses más, sino porque hay menos ruido interfiriendo. Y ese silencio interno es una de las señales más claras de que algo profundo está cambiando. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de presencia, lleno de claridad, lleno de una percepción más directa de la realidad. Y desde ese silencio, las respuestas que antes buscabas desesperadamente comienzan a surgir sin esfuerzo, no como pensamientos elaborados, sino como una comprensión simple, directa, inmediata, y eso transforma la forma en que tomas decisiones, porque ya no estás operando solo desde la lógica o desde el miedo. Estás respondiendo desde una percepción más amplia, más integrada, más alineada con lo que realmente está ocurriendo, y eso se refleja en cada área de tu vida, en la forma en que trabajas, en la forma en que te relacionas, en la forma en que te cuidas, porque cuando no estás reaccionando constantemente, tienes más energía disponible, más claridad, más presencia, y esa energía se dirige de forma natural hacia lo que realmente importa, no hacia lo que te distrae o te consume sin sentido. Y ese redireccionamiento interno es otro de los cambios ocultos que ocurre cuando observas en lugar de reaccionar. Dejas de gastar tu vida en automatismos y comienzas a vivir con mayor intención, con mayor coherencia, con mayor autenticidad. Y eso no es algo que necesites mostrar o explicar, es algo que se siente, algo que se refleja en tu forma de estar, en tu forma de hablar, en tu forma de responder al mundo, y las personas a tu alrededor comienzan a percibirlo. No necesariamente lo entienden, pero lo sienten. Sienten que hay algo diferente en tu presencia, algo más estable, más tranquilo, más claro. Y ese tipo de presencia tiene un impacto que va más allá de las palabras, porque no viene de lo que dices, viene de cómo estás. Y cuando estás en ese lugar, incluso sin proponértelo, generas un espacio donde otros también pueden calmarse, donde otros también pueden sentirse más presentes, más conectados. Y eso es una de las expresiones más profundas de este proceso. No solo transforma tu experiencia, transforma la forma en que impactas el entorno. Y si al escuchar esto, puedes notar, aunque sea un pequeño cambio en tu forma de percibir este momento, si puedes sentir una ligera pausa, una pequeña expansión, una presencia más clara, no la dejes pasar de inmediato. Quédate unos segundos más ahí, no como una técnica, sino como una elección consciente de permanecer, porque es en esos pequeños momentos donde todo se integra, donde todo se vuelve real, donde el cambio deja de ser una idea y se convierte en una experiencia viva. Y cuanto más reconoces esos momentos, más se expanden, más se estabilizan, más se convierten en tu forma natural de estar, hasta que llega un punto en el que observar ya no es algo que haces, es simplemente lo que eres, una presencia consciente que ya no necesita reaccionar para sentirse viva, que ya no necesita perderse para experimentar, que puede estar completamente aquí, sin esfuerzo, sin resistencia, sin necesidad de convertirse en nada más. Y es desde ese lugar donde la vida comienza a revelarse con una claridad que antes parecía imposible. Y cuando esa claridad se vuelve parte de tu experiencia cotidiana, empiezas a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido. La vida siempre estuvo ocurriendo con esta misma profundidad, pero eras tú quien no estaba completamente presente para verla. Y eso cambia tu percepción de todo.
porque dejas de buscar experiencias extraordinarias para sentirte conectado y comienzas a reconocer lo extraordinario en lo simple, en lo cotidiano, en lo que está ocurriendo ahora mismo. Y esa capacidad de ver no es algo que se añade, es algo que se revela cuando dejas de reaccionar constantemente, porque cada reacción automática te sacaba del momento, te llevaba a una interpretación, a una historia, a una proyección. Pero ahora, al observar, permaneces, y al permanecer, ves con más claridad. Y esa claridad no es una idea, es una experiencia directa de lo que es, sin los filtros habituales, sin las distorsiones que antes parecían inevitables. Y desde ahí, incluso tu relación con el tiempo cambia. Ya no sientes la misma urgencia constante. Ya no estás corriendo detrás de un futuro que promete completarte, ni atrapado en un pasado que define quién crees que eres. Hay una sensación diferente, una sensación de suficiencia en este instante. No porque todo esté perfecto, sino porque este momento ya no necesita ser diferente para que estés presente en él. Y esa es una de las transformaciones más profundas que pueden ocurrir, porque rompe la idea de que necesitas que algo cambie afuera para poder estar bien adentro, y en ese punto, algo dentro de ti se relaja profundamente. Una tensión que quizás ni siquiera sabías que estabas cargando comienza a disolverse, no de golpe, no de forma dramática, sino de manera gradual, silenciosa, constante. Y esa relajación no es pasividad, es apertura, es una disposición a estar con la vida tal como se presenta, sin la necesidad de controlarla en cada detalle, sin la necesidad de resistirla constantemente. Y desde esa apertura, tus acciones se vuelven más alineadas, más coherentes, más naturales. Ya no estás actuando desde la presión, desde el miedo, desde la necesidad de proteger una identidad. Estás respondiendo desde un lugar más claro, más consciente, más conectado con lo que realmente importa. Y eso se refleja en decisiones más simples, más directas, más honestas. Decisiones que no siempre son las más fáciles, pero sí las más verdaderas para ti en ese momento. Y esa verdad interna se vuelve una guía mucho más confiable que cualquier regla externa, porque no viene de lo que deberías hacer, viene de lo que realmente ves y sientes con claridad, y eso transforma completamente la forma en que te mueves por la vida. Ya no necesitas tantas validaciones, ya no necesitas tantas explicaciones, ya no necesitas sostener una imagen para sentirte seguro, porque la seguridad ya no viene de afuera, viene de tu capacidad de estar presente con lo que es, y esa seguridad es mucho más estable, mucho más profunda, mucho más real, porque no depende de circunstancias cambiantes, depende de algo que siempre está disponible, tu propia conciencia. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, incluso los momentos de incertidumbre pierden su carga habitual, no desaparecen, pero ya no te paralizan de la misma manera, porque sabes, aunque sea de forma intuitiva, que puedes estar presente incluso en lo desconocido, que no necesitas tener todas las respuestas para avanzar, que no necesitas controlar todo para estar en paz. Y esa comprensión libera una cantidad enorme de energía que antes estaba siendo utilizada para sostener el control, para anticipar, para reaccionar, para defenderte constantemente, y esa energía, al liberarse, se convierte en claridad, en creatividad, en presencia, en capacidad de responder de forma más consciente, y eso impacta todo, absolutamente todo, desde lo más simple hasta lo más complejo, porque ya no estás operando desde el mismo nivel de conciencia, estás viendo más, sintiendo más, comprendiendo más, no desde el análisis constante, sino desde una percepción más directa, más limpia, más integrada, y ese tipo de percepción te permite vivir con una profundidad que antes parecía inaccesible, no porque hayas cambiado el mundo externo, sino porque cambió la forma en que te relacionas con él, y en ese cambio todo se transforma, no como un evento visible, sino como un proceso continuo que se profundiza con cada momento de observación, con cada instante en el que eliges no reaccionar automáticamente,
con cada espacio en el que permaneces presente sin huir. Y si en este punto puedes sentir, aunque sea una pequeña diferencia en la forma en que estás aquí ahora, no la ignores, no la descartes como algo pasajero, porque es ahí donde comienza todo, en ese pequeño cambio de atención, en esa leve apertura, en esa disposición a ver en lugar de reaccionar. Y cuanto más eliges eso, más se expande, más se estabiliza, más se convierte en tu forma natural de estar, hasta que llega un momento en el que ya no hay esfuerzo en observar, ya no hay lucha en no reaccionar, simplemente hay presencia, una presencia que no necesita justificarse, que no necesita protegerse, que no necesita convertirse en nada más para ser completa. Y es desde ahí donde la vida se experimenta con una claridad, una profundidad y una libertad que antes parecían imposibles, pero que siempre estuvieron disponibles, esperando a que dejaras de reaccionar para poder verlas.